Bienvenidos a la mesa. Es el tema que nos ocupa. Estamos en una serie de Primera de Corintios desde el año pasado. Y entonces vamos capítulo por capítulo y nos corresponde el tema de la cena. Bienvenidos a la mesa. Bueno, nuestro día a día se caracteriza por el afán. Uno se levanta, abre las redes sociales, acumula información, lee una cosa aquí, ve otra cosa allá. Pero no hay tiempo para pausar, no hay tiempo para procesar y no hay tiempo para incorporar esa información a nuestra vida. Y el poco tiempo muerto que a veces uno tiene para poder reflexionar, se nos los consume las redes sociales, ¿no? Porque ya no hay tiempo muerto. Ya prácticamente, ¿qué me pongo a hacer? No, entonces abro las redes sociales. Y ese tiempo que necesitamos para poder integrar lo que creemos en la manera en la que vivimos, no lo tenemos. Vivimos una desintegración que se refleja en nuestras relaciones con los demás. Es decir, que decimos que creemos ciertas cosas, pero esas cosas no moldean la manera en la que nosotros enfrentamos la vida. Y el apóstol Pablo se topa con esa dura realidad en la iglesia de Corinto. Y vamos a ver un problema que es la fragmentación de la iglesia en Corinto y la solución que es la cena. Cómo la cena es un antídoto a ese problema. Vamos a mirar entonces la fragmentación en la iglesia en Corinto. Pablo en este pasaje dice: ustedes no se congregan para lo bueno, sino para lo malo. En otras palabras, cuando se reúnen ustedes, hacen más daño que bien, por la manera en la que están viviendo la cena del Señor. Ahora, ¿en qué consistía la cena del Señor? En nuestro servicio nosotros estamos en la cena, ahorita vamos a compartir el pan y vamos a compartir el vino, pero en el tiempo de la iglesia primitiva era una comida completa, era un ágape, mejor dicho. Cada cual traía comidita y luego de que se acababa el servicio, entonces la gente compartía. O sea, se acababa el sermón, se le daba gracias a Dios y salías, te sentabas a las mesas, sacabas tu comida y entonces ahí conmemoraban esta celebración. Ahora, ¿qué estaba pasando en la iglesia de Corinto entonces? Bueno, lo que estaba pasando era que algunos se adelantaban y no esperaban a los demás. Y Pablo por eso dice aquí que unos pasan hambre mientras otros se embriagan. Entonces, parece ser que hay dos cosas que están ocurriendo en la iglesia. Primero, algunos llegan a la cena y como cada uno traía su tapercito, los ricos traían carne asada, pescado, traían una buena comida, se adelantaban, devoraban todo lo que habían traído, no sea que el hermano esclavo y pobre se siente frente a mí y me toca compartir mi comida con él. Entonces, eso es parte de lo que está ocurriendo aquí. Y por eso Pablo les dice a ellos: ¿qué? ¿No tenéis casa para comer y beber? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que nada tienen? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabaré. Recordemos que la iglesia estaba compuesta de algunos hermanos que tenían modo, pero de muchos esclavos. Y para muchos de esos esclavos, la cena del Señor era la única comida decente que tendrían en la semana. Pero se acababa la predicación, el predicador dijo amén, los hermanos con recursos se iban, se comían su pescado y su carne rapidito, y el hermano que estaba, ya cuando llegaba, le tocaba comer lo que él había traído. Una comida comunitaria que era para compartir se ha convertido en otra cosa. Y Pablo se da cuenta que estas divisiones entre grupos, porque recuerdan que en la lectura decía, y es que hay bandos entre ustedes. Estas divisiones probablemente tenían que ver con divisiones de clase social. Y Pablo les dice, ¿ustedes le llaman a esto la cena del Señor?
Esto no es la cena del Señor. Y luego les dice, si comen y beben la copa del Señor así, traen juicio sobre ustedes mismos. Pues cualquiera que come y bebe sin discernir el cuerpo del Señor, no está comiendo la cena del Señor, sino la cena de ellos mismos. Es comer y beber sin considerar a los demás que han sido invitados por Cristo a su mesa. Pablo, como se dan cuenta, está muy molesto, porque el corazón del evangelio es que nosotros somos salvos por gracia. Y eso tenía que manifestarse en la celebración de la cena del Señor. No es nuestro estatus social lo que nos sienta a la mesa. No es cuánto dinero tenemos en el banco lo que nos sienta a la mesa. Es la gracia de Cristo Jesús, nuestro Señor, lo que nos sienta a la mesa. Somos bienvenidos a la mesa del Señor por su obra y no por la nuestra. No por nuestros méritos, por sus méritos. En varios pasajes anteriores, Pablo le ha dicho a los hermanos que si alguno destruye el templo de Dios, que son los creyentes, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios es santo, y eso es lo que vosotros sois. Por eso esto que está ocurriendo aquí en la cena del Señor refleja un problema más profundo en el corazón de personas que dicen que entienden el evangelio, pero en realidad el evangelio no está moldeando la manera en la que se relacionan con los demás, la manera en la que viven el día a día. Por eso hay mucha gente que dice, sí, yo creo en Dios y Dios para adelante y Dios para atrás, pero Dios no está moldeando la forma en la que viven. Y ahí es donde entramos en cómo la cena es el antídoto, es lo que nos ayuda a integrarnos, a recordar, a pausar. La cena nos recuerda la última noche de Jesús con sus discípulos, esa noche en la que Él fue traicionado. Volvamos a esa noche. Era una noche en la que se celebraba la Pascua judía. Y saben, durante la Pascua usualmente se le preguntaba a uno de los niños, ¿por qué esta noche es diferente a todas las demás? Y entonces uno de los niños respondía, en esa primera Pascua los israelitas éramos esclavos del faraón, y empiezan a contar la historia. Y así que Dios envió al ángel de la muerte a Egipto, que era un anticipo del juicio final que un día vendrá de forma definitiva. Pero los israelitas fueron preservados del juicio de Dios, no porque no lo merecieran. O sea, ¿cómo iban a sobrevivir los israelitas cuando pasara el ángel de la muerte sobre el territorio egipcio? Dios le indicó a cada familia israelita que debía sacrificar un cordero, comerlo, poner la sangre en los dinteles de la casa, resguardándose bajo esa sangre. Así que cuando el ángel viera la sangre al pasar, saltaría a la casa donde los dinteles estaban marcados con la sangre. Y así fueron librados los israelitas en la Pascua. Luego Moisés, en Éxodo capítulo 12, dice que esa celebración tenía que hacerse perpetuamente. Se debía conmemorar eso que Dios hizo por los israelitas, de librarlos de la muerte física cuando pasara el ángel de la muerte. Pero en esta Pascua, la Pascua que celebra Jesús con sus discípulos, algo cambió. Porque en lugar de Jesús dar el discurso normal sobre el pan de la aflicción en el desierto, Jesús dice en Lucas 22, y habiendo tomado el pan, después de haber dado gracias, lo partió y les dijo, esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De la misma manera tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que es derramada por vosotros. En vez de decir, este es el pan de la aflicción que comieron nuestros padres en el desierto, Jesús dice, este es el nuevo pan de mi aflicción. Este es el pan de mi aflicción que los pone en una nueva relación de pacto con Dios,
Y los ha librado no solo de la muerte física, sino de la muerte espiritual, para que hoy ustedes puedan tener una relación con Dios, responder al llamado de Dios y vivir para Dios. Vivir en el nuevo pacto que Dios ha establecido en su sangre. Por eso Él dice, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Y Pablo entonces retoma este evento para recordarnos dos cosas. Recordarnos que la obra de Cristo, como dije ya hace un rato, ha sido la que nos ha sentado a la mesa. Nosotros vemos que en la Biblia, en los evangelios, aparte de Jesús enseñar, una de las cosas que Jesús más hace es comer. Jesús banquetea bastante. Se sienta a la mesa. Es interesante porque una de las cosas que los fariseos critican de los discípulos de Jesús, le preguntan a los discípulos de Jesús, ¿por qué tu maestro come con pecadores y recaudadores de impuestos? Y luego la historia más famosa de reconciliación en el evangelio es la del hijo pródigo, en donde ese hijo vuelto nada regresa, el padre sale corriendo a recibirlo y lo invita ¿a qué? A un banquete. En otras palabras, lo que nosotros vemos al final del evangelio en la cruz no es otra cosa que el clímax de lo que Jesús ha venido haciendo en su ministerio, que es sentando a todos aquellos que no tienen lugar en la mesa, trayéndolos a la mesa, a los pecadores, a los recaudadores de impuestos, a aquellos que no merecen, por los religiosos, la gracia de Dios, trayéndolos a la mesa del Señor. Y luego entonces lo hace con sus discípulos. Así que participar de la cena del Señor tiene ese propósito de que recordemos y nos conectemos con ese acto histórico de reconciliación con Dios y con el prójimo que Cristo llevó en su sangre. La sangre derramada de nuestro Señor nos ha puesto a todos en el mismo barco, letrados e iletrados, ricos y pobres. A todos nos ha puesto en el mismo barco, porque el piso debajo de la cruz es plano. Todos llegamos en la misma condición y en la misma situación, y por eso es que cuando venimos a la mesa del Señor lo hacemos no levantando, sacando pecho y diciendo es que yo ahorita voy a participar porque me he portado tan bien esta semana. No, partiendo el pan y dando gracias. Venimos es con acción de gracias porque podemos participar, porque Él nos permite participar, no sacando pecho, no con orgullo, sino como aquel hombre que en la oración le dijo a Dios, no puedo ni siquiera levantar mi mirada al cielo porque soy pecador. Y por eso tomamos el pan y participamos de la copa con acción de gracias. Porque el Señor, como Él dice, su sangre ha sido derramada por nosotros. Por eso el propósito de la cena es llevarnos a recordar. Y llevarnos a recordar porque tenemos la tendencia a olvidar. Por eso celebramos la cena no como simplemente, ay, ¿cuándo es que es el primer domingo de la semana? Toca cena dentro de 8 días. O sea, como si fuese un asunto en el calendario, ¿no? Como si fuese un evento más en los programas de la iglesia. Toca la primera semana del mes, toca cena. La cena nos ayuda, hermanos, a mantener la cruz de Cristo en el centro de nuestras vidas. Hablábamos al principio de que creemos una cosa, pero no vivimos a la luz de esas verdades que creemos. Por ejemplo, nosotros podemos en nuestras mentes conocer el amor de Dios y hablar del amor de Dios, y hasta nos sabemos de memoria Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, porque es cierto, a veces es hasta así, rapidito. Pero podemos vivir de una manera tan miserable
como todos aquellos que no conocen, no tienen el concepto del amor de Dios. Y por esa razón, hermanos, cuando estamos participando de la cena, venimos como estamos, con amarguras, con desánimos, con ansiedad, para participar de ese pan. Y así como ese pan se digiere y se hace uno con nuestro cuerpo, esa misma verdad de que Jesucristo se entregó por nosotros. Esa misma verdad de que el Hijo de Dios, el Señor del universo, estuvo dispuesto a vaciarse de todo por amor a nosotros. Esa verdad se hace parte de nosotros. Se nos mete en los huesos, en los músculos, en los tendones, en la piel. Esa verdad de que el Hijo de Dios nos amó y se entregó por nosotros tiene que saturarnos, moldearnos, para que así, a través de Él y de su sacrificio, nos veamos a nosotros, veamos a las personas que nos rodean y veamos también el futuro. Por eso la cena nos transforma, porque nos ayuda a procesar el rencor y la amargura. Al recordar que un día tú y yo éramos enemigos de Dios, pero que Dios en su misericordia nos sentó a la mesa. Y nosotros estamos llamados a extender la misma gracia y el mismo perdón y la misma misericordia que de Dios hemos recibido. Y cuando yo digo es que no puedo, es que no tengo la fuerza, es que no soy capaz, por eso es que celebramos la cena con regularidad, para que esa verdad de que no merecías el perdón de Dios, de que eras enemigo de Dios y Dios en su misericordia te ha traído a su mesa, entonces transforme tu corazón y te dé la fuerza que necesitas para poder vivir la vida de Cristo en esta tierra. Yo no puedo verme tampoco como un fracasado, porque mi valor no está en las metas que he conseguido, no está en las casas que tengo, no está en lo que he hecho en mis 50, en mis 40. Mi valor está en el hecho de que Dios me ha hecho su hijo a través de la sangre de su hijo. E independientemente de cuánto tengo, de qué tanto he logrado, de qué tanto he hecho en la vida, mi más grande honor y privilegio es el hecho de que Dios me ha hecho su hijo. Hermanos, ustedes entienden eso, que nosotros hemos sido hechos hijos de Dios. Por eso cuando vienen esos pensamientos de que tú eres una basura, de que no vales nada, de que qué has hecho con tu vida, de que eres un fracasado, de que eres un derrotado, de que nadie te quiere, hermano, que ese pan y esa copa se vuelvan uno con nosotros al participar de esta mesa. Y recordemos que nuestro valor está en la cruz. Que nuestro valor está en Jesús. No puede estar en tu belleza. Yo ya les he contado la anécdota de mi abuela. Mi abuela se engordó muchísimo por tiroides, tuvo 16 hijos y todo eso. Pero ella en la sala de su casa siempre tenía un cuadro de cuando era joven. Y entonces ahí tiene la silueta. Entonces siempre que iba a visitarla, yo le decía, aquí va abuela, y me decía, usted ahorita me ve así. Pero cuando yo tenía 15, ahí está la foto que lo muestra, que no sé qué. Hermanos, es porque siempre, si nuestro valor y nuestro estatus va a estar determinado por qué tan bonito, bonita soy, siempre va a haber alguien mejor, siempre va a haber alguien más joven, siempre va a haber alguien más inteligente, no podemos vivir en esa competencia, no, que nuestra alma descanse hoy en el hecho de que Cristo nos ha redimido y Dios el Padre nos ha hecho sus hijos. Hermanos, y yo tampoco puedo ver como poca cosa aquellos por quien Cristo murió. Aquellas personas que tal vez las miramos por encima del hombro porque no están en nuestra posición, porque ¿con quién me tocó? ¿Con el hermano fulano? Ay. Hermano, ¿cómo vamos a mirar por encima del hombro a quien Cristo invitó a su mesa?
que ahí somos llamados entonces a discernir el cuerpo de Cristo. Pablo le recuerda a los hermanos que Jesús dijo, este es mi cuerpo. Y en eso hay un poquito hay interpretaciones distintas con relación a cómo los católicos entienden esa expresión, este es mi cuerpo, y cómo nosotros los cristianos entendemos esta expresión, este es mi cuerpo. Los católicos creen en algo que se llama la transubstanciación. En otras palabras, esto significa que durante la misa, cuando el sacerdote consagra el pan y el vino, estas sustancias se transforman en ese momento literalmente en el cuerpo y la sangre de Cristo. Por eso ese es el momento en el que el sacerdote se arrodilla, porque en ese momento, en la interpretación de ellos, es que se transforma de una manera real el cuerpo y la sangre de Jesús en los emblemas. O sea, la oblea se transforma en el cuerpo de Cristo. Y por eso, entonces, comulgan tanto creyentes como no creyentes, porque en la interpretación católica, para ellos comulgar de la Eucaristía trae salvación. Entonces, está para todos los que quieran. En la mayoría de iglesias evangélicas, el pan y el vino son conmemorativos, es decir, son símbolos que nos recuerdan el sacrificio de Jesús. Y la razón por la que nosotros no tomamos las palabras de Jesús como algo literal, así como lo hace la Iglesia Católica, es porque en la noche en que Jesús dijo estas palabras, su cuerpo físico estaba sosteniendo el pan. Es decir, su cuerpo físico estaba sosteniendo el pan y dijo, esto es para hacerlo en memoria de mí, ¿cierto? Entonces, su cuerpo, ¿sí me están siguiendo o no? Entonces, por esa razón, nosotros, los cristianos, los evangélicos, no tomamos las palabras de la misma manera, sino que entendemos que estos son símbolos que nos recuerdan lo que Cristo hizo por nosotros. Nosotros entendemos que no es comulgando, sino que la salvación proviene solo por la fe en Cristo Jesús. Por esa razón, la cena está abierta para los creyentes, para aquellos que han entendido el sacrificio de Jesús, para aquellos que esperan su venida, para aquellos que son parte de su cuerpo. Calvino le dio añadió los reformadores a este tema de la cena y nos recuerdan que no son símbolos vacíos, o sea que Cristo no está físicamente presente en el pan, por eso dice esperamos su venida hasta que Él venga, o sea Él no está físicamente presente, pero no son símbolos vacíos porque Cristo sigue siendo el anfitrión de la cena y espiritualmente mediante su espíritu nutre nuestra vida espiritual al participar de la cena. Y es por eso, porque Cristo está presente entre nosotros, que el apóstol advierte muy seriamente contra no discernir el cuerpo de Cristo al participar de la cena. Por eso la invitación es a que podamos examinarnos, ¿no? Es lo que nos invita, examínense. Debe haber un examen personal de nosotros mismos, examinémonos de si estos emblemas tienen el peso, la seriedad que amerita. La gente en Corinto estaba tomando esto a la ligera, no dándole el sentido de seriedad al momento, sino que rapidito, cómase usted el pescado que ya vienen. Pausemos, examinémonos, pidámosle perdón al Señor, pongámonos a cuentas con Él y recordemos la seriedad y el peso de lo que el Señor ha hecho por nosotros. Pero también esto nos debe recordar que debemos participar de la cena considerando a los demás. Esta es una comida comunitaria. Jesús la comió con sus discípulos. Precisamente porque no es mi comida personal, es la cena del Señor. Y no es lo mucho que puede alimentarse el rico o lo poco que puede alimentarse el pobre. Se trata de que venimos a la mesa
tanto ricos y pobres, sabiendo que solamente Cristo nos puede alimentar. Un misionero que se fue, un misionero norteamericano, se fue a hacer misiones y luego de regresar se encontró con algo chocante en los Estados Unidos, y era que para que la gente asistiera toda a la iglesia había que hacer un concierto. O sea, del resto la gente venía graneadita, un domingo así, el otro mes y así, así. Pero quieren que esté toda la congregación junta. Hagan un concierto, viene tal banda, ¿entiendes? Y ahí mismo todo el mundo estaba ready, ¿no? Para el asunto. Y él se llenó de tristeza porque él decía, es que la celebración para la cual la gente donde él viene, estaba sirviendo como misionero, camina horas para llegar en la cena del Señor. O sea, la cena del Señor para estos hermanos en muchos lugares del mundo tiene el peso tal que ellos, ese es el día que no, porque es la cena del Señor. Estamos recordando lo que Él hizo por nosotros. Estamos compartiéndola con nosotros que Él ha redimido y ha hecho parte de su pueblo. Es la cena del Señor. Ese es el evento que congrega a todas las personas y la gente hace el esfuerzo de ir hasta donde sea porque es el día de la cena del Señor. Hermanos, si no es la sangre y el cuerpo del Señor entregado por nosotros lo que nos mueve, entonces nosotros no hemos entendido el centro del Evangelio. La entrega que hizo el Señor por nosotros. Por eso aquí dice Pablo, cada vez que comen del pan y beben de la copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Y esto me parece muy importante porque la cena nos lleva a mirar al futuro. Y la cena nos recuerda, hermanos, que independientemente del episodio en el que nos encontremos, ese no es el último capítulo de nuestra historia. Hay una cena que estamos esperando y es la cena en las bodas del Cordero. Cada vez que nosotros participamos de la cena, estamos anticipando ese día en el que vamos a participar de las bodas del Cordero. Y como dice Juan, el tabernáculo de Dios estará entre los hombres y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. Hermanos, cada vez que estamos participando de la cena, estamos recordando que lo que estamos viviendo en el momento no es el último episodio de nuestra vida. Que el capítulo final es las bodas del Cordero. Es esa nueva creación que el Señor ha creado para nosotros. Por eso, hermanos, la salvación del Señor no es solo el perdón de nuestros pecados. Es un mundo perfecto sin los efectos del pecado en él. Es mucho más allá que simplemente un tiquete para que escapemos del infierno. Es la restauración de todas las cosas. Ustedes se imaginan este mundo con lo perfecto que es. Sin WhatsApps en la madrugada diciendo que alguien murió. Sin urgencias. Sin hambre. Sin dolor. Sin sufrimiento. Ese es el final, el último capítulo de la historia. Cristo está comprometido con la restauración de todas las cosas. Y por eso, hermanos queridos, cuando participamos de la cena, el Señor nos susurra en el oído, esta es la salvación que he preparado para ustedes. Si usted está aquí y no tiene una relación con Cristo, la invitación a sentarse en la mesa sigue en pie. Cristo es el Cordero que quita el pecado del mundo. Cree en Cristo. Arrepiéntete de tus pecados, siendo nuestro mayor pecado poder pensar que podemos ser nuestro propio Salvador. Renuncia a eso. Tú no te puedes salvar a ti mismo. Tú no puedes controlar tu vida. Ríndete al Señor.
Entrégale tu vida a Él. Hermanos, yo no sé quién puede decir aquí, desde que he entregado mi vida a Cristo, Cristo no ha hecho otra cosa que hacerme mal. ¿Alguno? No, Cristo es un amoroso Salvador, bondadoso Salvador. Y por eso hoy el Señor nos invita a disfrutar de su perdón y de la esperanza que tenemos.